Bueno, en sí, ¿qué vamos a tocar acerca de esta conferencia? Vamos a hablar acerca de un panorama general, el abordaje preoperatorio que hacemos, el abordaje transoperatorio y el abordaje postoperatorio, y qué es lo más nuevo que tenemos hoy en día en este tipo de cirugías. Para empezar, tenemos que hablar de este famosísimo doctor británico, Sir John Charley. Es un magnífico cirujano, en la cual se les considera como el padre de la cirugía protésica moderna de hoy en día. Fue uno de los pioneros al haber diseñado este tipo de implante como tal que hoy en día utilizamos. Se le conoce por fundador de la cirugía protésica y aparte como tal por la cirugía de la revista en Lancet, se le conoce como el padre o la cirugía del siglo o intervención del siglo XX. Bueno, tenemos que hablar un poquito acerca del panorama general. En México, aproximadamente 10 de cada 100 pacientes por arriba de 45 años tienen algún tipo de artrosis. Es una prevalencia bastante algo considerada. En cuanto a género, tenemos aproximadamente en mujeres un 12% y en mujeres un 9%. Factores riesgos, los que ustedes consideren, obesidad, el género, el tipo de impacto que tienen a lo largo de su vida, la deformidad anatómica que van teniendo a lo largo de su vida. Hay muchos factores de riesgo para poder tratar ese tipo de padecimientos. Proyección a futuro, el incremento cada vez de la cirugía, cada vez con el paso de los años se van haciendo mucho más recurrentes este tipo de cirugías. Por datos del INEGI podemos ver que el 2018 la artritis fue considerada como la tercera con mayor prevalencia en enfermedades crónico-degenerativas por debajo de lo que es la hipertensión y diabetes. Entonces, ese es un problema de salud a nivel nacional que tenemos hoy en día. De las cirugías más realizadas por referencias de Estados Unidos americanas, la cual tenemos que es de las top 5 cirugías que se realizan en Estados Unidos. Cirugía de cadera y cirugía de rodilla en reemplazo articular. Obvio, hay un dato muy importante que comentar, la cirugía de reemplazo articular, el 50% de las cirugías como tal de reemplazo articular se hacen en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todos los fondos monetarios que presentan este tipo de países. Y bueno, acerca un poco del abordaje preoperatorio. En sí, ¿cómo hacemos la selección de nuestro paciente? Como tal, tenemos un paciente con dolor persistente, un dolor mecánico en la cual va a ir aumentando con el paso del tiempo y conforme va pasando ese paso del tiempo, cada día se va haciendo mucho más recurrente ese tipo de dolor. En sí, tenemos que tener un paciente con la cual haya fallado todo nuestro tratamiento conservador. Llámele AINES, llámele cualquier tipo de infiltración y cualquier fisioterapia que haya realizado el paciente previamente. Tenemos que tener como tal una artrosis avanzada de forma radiográfica y ya de forma documentada, al igual, y tenemos que tener un deterioro progresivo de nuestra calidad de vida del paciente. Prácticamente el paciente nos va diciendo que cada vez le va dificultando más subir y bajar escaleras, el poder hacer como tal recorridos a 100 metros y cada vez su calidad de vida va a ir disminuyendo, así como una deformidad articular progresiva. Consideraciones importantes. Antiguamente teníamos pensado que este tipo de cirugía solamente estaba diseñado para pacientes adultos mayores. La edad como tal no es una indicación, prácticamente está indicado para cualquier tipo de edad. Obviamente debe tener las indicaciones precisas para poder individualizar el caso como tal. Comorbilidades. Pacientes que tengan algún trastorno de diabetes se les aconseja que tengan una hemoglobina glucosilada debajo de 7,5. Pacientes que tengan algún dato de hipertensión, igual que están en control. Pacientes con algún dato de obesidad, siempre se va a recomendar que tengan un índice de masa corporal debajo de 35. Pacientes que tengan arriba de 40, es necesario tenerlos como tal a un tratamiento alternativo, inclusive cirugía como tal, bypass gástricos. Pacientes con alguna enfermedad renal, hepática o cardíaca que estén de forma controladas y siempre se les va a sugerir que como tal tengan la suspensión de tabaquismo de 4 a 6 semanas previas al tratamiento quirúrgico. Criterios claves para como tal optimización del paciente, con lo que habíamos platicado. Si el paciente es diabético, tenerlo debajo de 7,5. Si el paciente tiene algún grado de anemia, controlarlo y tenerlo por arriba de 12. ¿Por qué? Porque esos tipos de cirugías sangran mucho durante el procedimiento quirúrgico. El peso, como lo que habíamos comentado, tenerlo reducido por debajo de 35 de índice de masa corporal. Fuerza y movilidad. Siempre es necesario tener a nuestros pacientes una rehabilitación de forma preoperatoria antes del procedimiento. Salud mental, pacientes con algún tipo de depresión, algún tipo de demencia como tal, enfocarnos y llevarlos en dado caso, un psiquiatra. ¿Para qué? Para que lleguen de la mejor forma como tal en este tipo de cirugías. Nutrición, es algo muy importante como tal, tomar laboratorios y ver que en dado caso, si el paciente tiene bajo 3,5 de albúmina, como tal, enfocarlos con un nutriólogo o con alguien especializado. Y como tal, suspender tabaco y alcohol excesivo.
Y bueno, no solamente nos vamos a enfocar en la parte radiográfica, vemos en el lado derecho de la pantalla, vemos una radiografía, es una cadera normal prácticamente, y del lado izquierdo, ¿qué es lo que empezamos a encontrar? Una disminución del espacio articular, una esclerosis subcondral, quistes subcondrales, prácticamente el diagnóstico se puede decir que es sencillo. Sin embargo, no solamente vemos el paciente si tiene dolor y tampoco solamente vemos lo que es la radiografía. Tenemos que prácticamente desnudar al paciente. ¿En qué sentido? Prácticamente necesitamos que ver su higiene, higiene incluso desde los pies. Es muy común en pacientes adultos mayores o pacientes a nivel institucional que presentan una mala higiene a nivel incluso de las uñas. Entonces hay que checar que esos pacientes no tengan datos de onicomicosis. Hay que pedir a los pacientes que abran la boca. ¿Por qué? Porque necesitamos ver que no tengan caries infectadas. ¿Por qué? Porque son fomites que en la cual pueden ir viajando por el torrente sanguíneo y pueden provocar una infección periprotésica. Hay que checar la desnutrición del paciente. Prácticamente hay que decirle que se desnude para ver cómo está clínicamente nuestro paciente si no hay algún dato de desnutrición. Así como igual hay que pedirles un examen general de orina para que no tengan algún dato de infección en las vías urinarias. Entonces, si nos damos cuenta, como ortopedistas no solamente nos enfocamos si el paciente tiene dolor, sino no solamente eso nos enfocamos si el paciente tiene una artrosis radiográfica. Prácticamente hay que englobar a nuestro paciente para ver si es candidato o no es candidato a este tipo de procedimientos. La educación preoperatoria, creo yo que es de las cosas más importantes. Nuestros pacientes hoy en día tienen algún dato de ansiedad por ese tipo de cirugías. ¿Por qué? Por todos los tabús que se mencionan en ese tipo de reemplazos. Entonces, no hay que subestimar para nada la ansiedad que presenta el paciente. Hay que comentarles cómo va a ser el entorno como tal de la sala de quirófano, hay que comentarles quién va a ser el equipo quirúrgico, hay que comentarles cómo va a ser nuestro abordaje preoperatorio, nuestro abordaje transoperatorio y nuestro abordaje posoperatorio. ¿Por qué? Porque los pacientes sufren de ansiedad prácticamente. Eso está muy documentado que como tal, tener una buena educación como tal preoperatoria con el paciente aumenta la satisfacción de la cirugía. Antes de una operación, el tiempo que el cirujano dedica a una cuidadosa planificación preoperatoria es esencial y a menudo determina el éxito o fracaso de la misma. ¿Por qué menciono esto? Yo donde me entrené prácticamente en Ciudad de México, cada cirugía nosotros que realizamos para un reemplazo articular, teníamos que planificar. Teníamos un sistema como tal de computadora, la cual hacemos mediciones, buscábamos nuestros objetivos como tal de la cirugía, hacíamos un plan A de cómo iban a ser el tamaño de nuestras copas, cómo iba a ser el tamaño de nuestros vástagos y prácticamente eso tiene que ir enfocado a lo que vamos a realizar. Entiendo, la cirugía puede irte a un plan B, a un plan C, pero tiene uno que ir estructurado. ¿Para qué? Para no fallar. Y obviamente no solamente existe la parte de la computadora, igual existen las plantillas. Prácticamente uno le puede pedir un proveedor o a cualquier empresa que te otorgue lo como tal las plantillas. ¿Para qué? Para poder hacer nuestras planificaciones preoperatorias, como en la que se presenta el lado derecho es una cadera y el lado izquierdo es una rodilla. Prácticamente, a grandes rasgos, no es parte del tema, pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Cómo va a quedar la discrepancia de nuestros miembros pélvicos? ¿Dónde vamos a querer nuestro centro de rotación? ¿De qué tamaño vamos a querer nuestra copa? ¿De qué tamaño vamos a querer nuestro vástago? Prácticamente todo eso lo podemos nosotros planificar previo a la cirugía. Al igual que las rodillas todo se maneja por ángulos, prácticamente a qué nivel queremos nuestro corte de nuestra prótesis y qué tamaños vamos a necesitar para nuestras prótesis. Selección del implante. A grandes rasgos, existen dos tipos de prótesis, con cemento y sin cemento. ¿A qué pacientes les vamos a colocar sin cemento? A pacientes que tengan mala calidad. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y pacientes que les ponemos una prótesis sin cemento, pacientes con buena calidad. ¿Por qué les menciono esto? Ya la indicación va a ser por parte de nosotros como ortopedista, pero para explicarles, prácticamente a los pacientes que tengan mala calidad ósea, cuando nosotros colocamos nuestra prótesis, lo que le va a dar estabilidad a esa prótesis va a ser el cemento. Sin embargo, cuando nosotros ponemos una prótesis sin cemento a un paciente con buena calidad, prácticamente esa prótesis tiene que ir con una estabilidad, tiene que ir a presión. Y tiene que ser tan preciso porque si es una prótesis más grande para que entre mejor a presión, ¿qué es lo que puede pasar? Se nos fractura el hueso. Si ponemos una prótesis más pequeña por el miedo que se nos vaya a fracturar, ¿qué es lo que pasa? Haces una prótesis floja. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a fallar. Entonces, está bien documentado como tal una distancia, un movimiento por arriba de 5 micras, lo que se va a provocar entre el implante y el hueso es fibrosis. ¿Y qué es lo que buscamos cuando colocamos una prótesis sin cemento? Una osteointegración
del hueso con el implante. Esto es algo muy importante por parte de nosotros cuando hacemos nuestra planificación. Prácticamente nosotros ya seleccionamos a nuestro paciente, nosotros ya decidimos si le vamos a colocar con o sin cemento y ya tenemos planteados cómo vamos a colocar esa prótesis. Esas son prótesis de cadera. La primera imagen es una prótesis de revisión, la segunda es una prótesis primaria, la tercera es una prótesis, pues, la tercera es una prótesis cementada, son pulidas, y esas son las nuevas prótesis que se llaman resurfacing. Y bueno, esta es una prótesis de rodilla, podemos ver el casco como a nivel femoral, casco a nivel, en la parte de abajo es la tibia, y entre dos metales siempre tiene que ir un plástico, nosotros le decimos polietileno. Hoy en día cada vez hay mejores, pero eso es prácticamente es un polietileno que se utiliza. Murray es un tenista muy famoso que todo el mundo lo conocemos, como tal tuvo una artrosis centrada, paciente joven, una artrosis centrada, y obviamente es lo que se buscaba, optimizar la cadera, porque sabemos que este paciente a futuro va a necesitar una prótesis de revisión. ¿Qué es lo que se le ofreció a ese tipo de pacientes? Un resurfacing, prácticamente. Solamente se le cambia lo que es la cabeza femoral. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en la cirugía? Como tal, corregimos las deformidades como tal de nuestro paciente, restablecemos el eje mecánico como tal de la extremidad, mejoramos el patrón de carga y la distribución de fuerzas. Además que hacemos una alineación adecuada. ¿Para qué? Para que disminuya el impacto y nos pueda durar mucho más este tipo de prótesis. Se busca una marcha más natural y estable, y lo principal, y es lo que siempre le comentamos a los pacientes, los tres objetivos es disminución del dolor, que tenga mejores rangos de movilidad y que restaure su calidad de vida. Esos son los tres objetivos principales que hay que comentarles a los pacientes. Prácticamente el resto es algo que es para nosotros, pero para el paciente es lo más importante. El abordaje transoperatorios. Hay que comentarles cómo va a ser todo este tipo de abordajes. ¿Cuáles son los aspectos importantes? ¿Qué abordaje vamos a utilizar? En cadera hay abordajes anterior, lateral, posterior, hay anterolateral, hay muchos abordajes para nosotros como cirujanos de cadera. Sin embargo, me van a preguntar cuál es el mejor abordaje, prácticamente el que el cirujano domine. Y hoy en día, ¿qué es lo que se recomienda? No hacer cada vez cirugías mínimo invasivas. ¿Por qué? Porque se ha visto que se complican más las cirugías. ¿Qué es lo que se busca? Que si el abordaje que vas a utilizar que sea el que menos daño hagas posible, el que mejor hagas disección, el que menos hagas como tal cortes a nivel tendón y a nivel muscular. Ese es el mejor abordaje para el cirujano. Posicionamiento del paciente, eso es clave, es muy clave para nosotros como cirujanos el posicionamiento del paciente. ¿Por qué? Porque si lo vamos a poner de cúbito lateral a nuestro paciente, que se nos angule un poquito de más, nos cambia todo el panorama para nosotros como cirujanos. Esos grados que se inclina prácticamente se ve en nuestras radiografías. Marcaje quirúrgico, a todos nuestros pacientes tenemos que hacerle marcaje quirúrgico con nuestras referencias anatómicas. ¿Para qué? Para poder hacer el abordaje. Antibiótico profilacto está indicado. ¿Qué es lo que está indicado? Cefazolina de primera generación, prácticamente 1 gramo previo al turno quirúrgico. Se ha demostrado por nosotros, por las guías, si el paciente es alérgico a las cefalosporinas, se le debe de poner cefazolina. Prácticamente es lo que está bien indicado, no pasa absolutamente nada. Supongamos que el paciente dice, no quiero que me pongan cefalosporina, se le agrega como tal vancomicina. Y hoy en día solamente se recomienda como tal en este tipo de cirugías una dosis después de la cirugía. Ácido tranexámico, por supuesto. Hoy en día, como tal, a todos nuestros pacientes les agregamos lo que es ácido tranexámico. ¿Para qué? Porque como les había comentado, nuestras cirugías sangran y sangran bastante. ¿Qué tenemos que hacer? Controlar como tal nuestro sangrado con el ácido tranexámico. Cosas a realizar antes de la cirugía, verificar cómo están los implantes. Prácticamente, previamente a la cirugía ya hicimos una planificación. Ya tenemos en nuestra cabeza prácticamente qué es lo que vamos a colocar, los tamaños de implantes. No nos tenemos que guiar con lo que nos dice lo que es el proveedor. Tenemos que ir con el proveedor y verificar que tengamos los implantes que como tal teníamos ya en nuestra mente. ¿Por qué? Porque pasan cosas durante la cirugía y prácticamente nosotros somos los responsables como tal del paciente. No entrar y salir en la sala de procedimiento es algo que prácticamente en todas las cirugías se hace. Aquí prácticamente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se manejan implantes. Se manejan implantes y prácticamente ese implante se puede infectar. En muchas salas en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de rotar, prácticamente hay un letrero y la única forma que en la cual alguien puede entrar o salir de la sala prácticamente es timbrando y que el cirujano autorice la entrada como tal del personal. Uno como cirujano prácticamente ya tiene que tener todo dentro de la sala, ya tiene como tal
planeado qué va a utilizar, qué no va a utilizar, y todo tiene que estar dentro de la sala. Nada de que el circulante esté entrando y saliendo, entrando y saliendo. Prácticamente hace un flujo como tal de toda la contaminación que pueda haber. Exploración física previa al turno quirúrgico. Entiendo que a nivel privado pues prácticamente ya conocemos al paciente, ya le exploramos, ya vimos la parte ligamentaria. Sin embargo, a nivel institucional prácticamente tenemos que explorar a todos nuestros pacientes para ver cómo está la estabilidad de los ligamentos, cuánta limitación de rotación tiene, inclusive la discrepancia de miembros pélvicos. La causa número uno de demandas en Estados Unidos no es por infección, no es porque se aflojó la prótesis, es por la discrepancia de miembros pélvicos. Entonces, prácticamente nosotros como cirujanos de cardiólogos tenemos que hacer la medición de nuestros pies para ver cómo va a quedar después de la cirugía y evitar este tipo de situaciones. Y bueno, como cirujanos ya seleccionamos a nuestro paciente, ya la planificamos, ya decimos al final, todo salió bien, no hubo incidentes, no hubo complicaciones, y pero eso no es todo. Tenemos que ser autocríticos como cirujanos. Y en la ortopedia todo se puede medir. Prácticamente con nuestra cirugía, con nuestra radiografía, hacemos nuestras mediciones radiográficas. Y nosotros podemos decir la autocrítica si realmente quedó nuestra cirugía como lo teníamos planificado. Prácticamente vemos si nuestra copa quedó en el centro de rotación como se debe, si la copa quedó inclinada como se debe, si la anteversión quedó como se debe, si hay una discrepancia en miembros pélvicos, si el vástago quedó angulado o no quedó angulado. Prácticamente nosotros podemos ser autocríticos y que tenemos que hacerlo cada vez con cada una de nuestras cirugías. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el perfeccionismo. Manejo de dolor perioperatorio es sumamente importante el manejo de dolor perioperatorio. Hay que tener un buen anestesiólogo que maneje la parte regional. ¿Por qué? Porque no solamente es un bloqueo regional, sino que igual muchas veces hagan como un bloqueo periférico. Está bien documentado como tal, un mal manejo como tal del manejo del dolor postoperatorio aumenta las hospitalizaciones prolongadas, a mayor índice de reingreso, los rangos de movilidad como tal disminuyen, se crea una artrofibrosis como de las complicaciones, inclusive riesgos, acciones médicos legales. Entonces, eso ya está bien documentado el manejo de dolor perioperatorio con los anestesiólogos, tenerlo en conjunto. Y bueno, me van a preguntar, ¿cuánto tiempo dura este tipo de prótesis? Porque siempre se escucha que estas prótesis tienen una vida media. Teniendo una prótesis, básicamente, una prótesis Prime buena del mercado y todo, en pacientes adultos mayores se hizo un estudio acerca del Journal Arthroplasty, un análisis retrospectivo de 231 pacientes, la cual se utilizó un análisis de Kaplan-Meier. Prácticamente lo que quiero es comentarles que en 25 años tuvo una supervivencia de 93%. Básicamente el 7% de los pacientes se hizo una revisión, contando y quitando la infección, porque la infección no es por el implante, es por el cirujano y el paciente. Entonces, solamente el 7% se tuvieron que hacer alguna revisión. Si se dan cuenta, es muy poca, teniendo un implante bueno en manos como tal expertas o adiestradas. Y bueno, no solamente es que duren, sino igual aparte la satisfacción del paciente y qué tanto dolor tiene. Como tal, en ese mismo artículo con Merlet de Vieux-Postel, la cual tenían 10 puntos de 20. Prácticamente es muy poco previo al turno quirúrgico. ¿Qué tanto aumentó como tal a los 6 meses? Es de 17.6, prácticamente de bueno a excelente. La cirugía cadera tiene muy buen índice de satisfacción. En la cirugía de rodilla prácticamente baja un poco el porcentaje de satisfacción. Sin embargo, en cadera tenemos muy buenos resultados como tal ese tipo de cirugías. Y bueno, estos son artículos previos de pacientes adultos mayores y me van a preguntar, en pacientes jóvenes, ¿cómo le está yendo a estos pacientes jóvenes? Pacientes de 34 años a 50 años, en ese tipo de estudio igual del journal como tal, se hizo 227 caderas y no me quiero ir tanto con la satisfacción, que igual fue muy buena, me quiero ir con la supervivencia del vástago prácticamente a 30 años del 98.9%. Igual quitando como criterio infección, porque la infección no es por el implante, es por el cirujano y el paciente. Entonces, teniendo un buen implante con un médico adiestrado, a nivel de la copa como del vástago, tenemos una supervivencia del 98.9 y de la copa del 93% en 25 años. Y van a preguntarme, ¿por qué duran más en jóvenes? Porque tienen mejor calidad de ósea, tiene mejor calidad ósea, se osteointegra como tal esa copa o ese vástago en el hueso. Prácticamente se unen
y esa unión hace que dure mucho más tiempo, cosa contraria que a veces en los pacientes adultos mayores no pasa, no tienen buena calidad ósea, tienen osteoporosis, osteopenia, entonces a veces dificulta esa osteointegración y dura un poco menos. Por eso en pacientes que tengamos muy mala calidad ósea, que pacientes generalmente son con fracturas o algo por el estilo, a veces optamos como tal cementar esa prótesis para que dure como tal esos años. Me van a preguntar, entonces, ¿no es mejor cementarlas ya que pues le da esa estabilidad inmediata? No, se ha visto que las prótesis que no llevan cemento duran más que las prótesis que llevan cemento porque el cemento se puede fracturar y eso se empieza a fracturar con el paso del tiempo. Y bueno, el abordaje posoperatorio no solamente es igual lo que habíamos comentado, operar seleccionar al paciente, operarlo, decimos que todo salió bien, vemos la radiografía, todo salió bien y le decimos nos vemos en 7 días en 10 días, 14 días, 21 días para el retiro de grapas. Listo. No, prácticamente es todo una consulta, porque hay que platicar de todo ese tipo de cosas. Hay que platicar de la fisioterapia, qué maniobras antiluxantes no va a realizar, qué adaptaciones del hogar va a tener, cuál es la deambulación, antibiótico, no antibiótico, antitrombóticos, regreso a las actividades deportivas, conducir un auto, vida sexual. Entonces, si se dan cuenta, la cirugía prácticamente es enfocarlas como tal a su retorno a las actividades. ¿Qué medicamentos? Siempre hay es en boga si nosotros tenemos que mandar aspirina, rivaroxaban. Está bien documentado por los americanos que prácticamente a todos los pacientes tenemos que mandarlos con aspirina, prácticamente 1 o 2 dosis al día, y prácticamente hace la prevención de tromboembolismo pulmonar. Antibiótico, hoy en día solamente se recomienda previo al turno quirúrgico y una dosis después del turno quirúrgico. Y analgésicos, pues prácticamente el que ustedes estén de cualquiera de los AINES. Fisioterapia, es sumamente importante la fisioterapia. Prácticamente desde el primer día que nuestro paciente opere, tenemos que ir con nuestro paciente a que movilice esa prótesis. Nosotros ponemos prótesis para movilizar, para que desde el primer día empiece a utilizarlo. Y eso va que uno vaya con el paciente, ¿para qué? Para empezar a movilizar esa rodilla o esa cadera. Yo a mis pacientes operados realmente los mando como tal a un centro de rehabilitación una vez retirado como tal las grapas o los puntos de sutura. Sin embargo, eso no quita que yo le diga a mi paciente que tiene que estar con movilización y que esté con sus ejercicios en casa, con un movimiento pasivo. ¿Por qué? Porque tenemos que como tal regresarlos a sus actividades lo más pronto posible. Carga de peso. Eso es algo histórico. Antiguamente se pensaba que el paciente que le opere de prótesis que esté en cama prácticamente, con o sin cemento. Y eso se ha visto que hoy en día ya queda en el olvido, prácticamente está bien documentado que un paciente como tal, nosotros les pongamos cualquier tipo de prótesis, que al día siguiente nuestro paciente apoye. ¿Por qué? Porque tenemos que restaurarlo como tal a sus actividades. Básicamente, a un paciente que le restringamos como tal alguna carga solo va a provocar una atrofia muscular, disminución de la satisfacción del paciente y un regreso tardío como tal a sus actividades. Si se dan cuenta, prácticamente, ¿a qué pacientes les vamos a restringir el apoyo? A pacientes que le hagamos una fractura intraoperatoria de forma incidental, a pacientes que le hagamos una osteotomía trocantérica o pacientes que colocamos injerto. Prácticamente, si se dan cuenta, son casi casos que nosotros como cirujano decidimos el suspender como tal la deambulación o carga como tal del paciente. Está bien documentado como tal que por escala de Harris en los diferentes artículos que aumenta como tal la satisfacción del paciente, mejora su retorno a sus actividades cuando el paciente ya empieza a apoyar desde el primer día, literalmente. Adaptaciones del baño. Hay que platicar con los pacientes acerca de las adaptaciones del baño. Es sumamente importante. Tienen que tener como tal una silla, tienen que tener como tal una alza en el baño, tienen que tener barandales. ¿Qué baño no va a poder realizar el paciente? Movimientos bruscos como tal de rotación externas, que no pueda agacharse, que no puede hincarse. Todo eso son como tal restricciones por cuánto tiempo, aproximadamente 3 semanas, en lo que se va formando una nueva neocápsula, que es el tiempo que tarda como tal una cadera. Entonces, si se dan cuenta, hay que platicar inclusive acerca de las adaptaciones que va a tener en el hogar. No solamente es entregar la receta de que nos vemos en 7, 10 días, 14 días para recibir puntos, sino si se dan cuenta, es casi toda una consulta que platicar. Dispositivos de ayuda. Obviamente, nuestro paciente, desde el primer día que ya empieza a apoyar al paciente, ¿qué es lo que indicamos? La andadera, la andadera, la andadera. Hay que enseñar al paciente a utilizar la andadera, hay una forma de utilizarlo y posteriormente avanzar como tal un bastón. Igual tiene
sus indicaciones como tal el bastón. Muletas en ese tipo de cirugías casi no las recomendamos, esas las recomendamos para otro tipo de cirugías, sin embargo, igual es un dispositivo de ayuda. ¿Por qué los damos? ¿Por qué? Porque hacemos excisión de la cápsula, en la cual lesionamos los propioceptores. De forma incidental, como tal, debilitamos los abductores, alteramos los brazos de palancas como tal a nivel de la cadera y restringimos un poco los rangos de movilidad. ¿Por qué? Porque tiene un implante nuevo. Entonces, ¿qué buscamos? Que los recupere. Y bueno, es algo que siempre pregunto a los pacientes. Cada día hay pacientes más jóvenes que se someten a este tipo de procedimiento y nos preguntan, doctor, ¿cuándo voy a yo a regresar a mis actividades deportivas? Porque yo hacía pádel. ¿Por qué? Porque yo hacía esto. Antiguamente siempre decíamos un número, por experiencia decíamos 3, 2 meses, no había un consenso, pero hoy en día como tal, ya por las diferentes sociedades de la sociedad europea, ya hay como tal un consenso. Esto es una sola página, pero vienen como 12, 15 páginas de todos los deportes que se pueden imaginar. Y te especifica en qué semana ya se recomienda como tal la actividad deportiva. Eso es por la sociedad europea. Los americanos no se quisieron quedar atrás, sin embargo, su clasificación que ellos tienen, la clasificación de los americanos básicamente te ponen los deportes y te dice cuál es su nivel de impacto y si se recomienda o no se recomienda. Realmente nos basamos un poquito más en las guías europeas en cuanto a su regreso a las actividades deportivas, porque cada día los pacientes preguntan más. Entonces, podemos ver prácticamente el deporte, las semanas, 6 semanas, 6 a 12 después de 12 semanas, y de ahí prácticamente te dice si se recomienda o no se recomienda por la sociedad europea. Y eso es de la sociedad americana, prácticamente de los cardiólogos y de los cardiólogos americanos. Es muy sencilla, prácticamente nos guiamos más con de la sociedad europea. El conducir un auto, prácticamente los pacientes se preguntan: "Doctor, ¿cuándo voy a poder conducir un auto?". Antiguamente todo esto era empírico, no decíamos un número al azar, decíamos 2, 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque era algo empírico. Hoy en día ya hay como tal diferentes estudios que te documentan en cuánto tiempo como tal el paciente tiene el reflejo como tal del pedal, y se comenta que es aproximadamente entre las 4 o 6 semanas con los artículos que tengo aquí abajo. La vida sexual como tal es algo que el paciente no toca por pena. No toca por pena, sin embargo, como tal, como buenos cirujanos cardiólogos, tenemos que, como tal, comentarles, instruirles a los pacientes como cuándo va a ser el regreso a su vida sexual, que es aproximadamente a lo 1 a los 3 meses. Inclusive, qué posiciones como tal están permitidas cuando tienen un reemplazo articular de cadera. Prácticamente hay diferentes imágenes como tal, y es algo que hay que comentar en nosotros a los pacientes, algo que los pacientes en el fondo desean saber, pero no quieren preguntar. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente son muchas cosas que hay que tocar en el abordaje posoperatorio. Y van a preguntarme, ¿y qué es lo más nuevo que hoy existe? No es tan nuevo, que ya es de unos 10 años para acá. En México como tal ya hay muchos robots en las diferentes ciudades de la república. Desafortunadamente en Cancún no hay todavía un robot, espero que próximamente lo haya. Prácticamente son estos asistentes, no como tal, no operan solos, son asistentes de navegación. Esos asistentes de navegación como tal, uno opera y ellos prácticamente te perfeccionan tu cirugía. ¿Qué es lo que se hace? Esas son imágenes como tal en Estados Unidos. Prácticamente se ponen unos pines a nivel del fémur, pines a nivel de la tibia. Esos pines tienen unos sensores. Esos sensores se mandan a la computadora y prácticamente te dice todo, todo, todo específicamente. Y ya uno decide a cuántos grados quiere colocar la copa, a cuántos grados quiere uno colocar su vástago, y prácticamente lo que te hace la máquina es los cortes para que sean exactos. ¿Cuánto es el margen de error? 0.1 milímetros, o sea, prácticamente nada. Esa es algo, una ventaja, ¿por qué? Porque nos podemos guiar y nos puede decir exactamente cómo estamos colocando nuestra prótesis. Entonces vemos en la imagen del lado derecho, pues prácticamente vemos cómo va haciendo los cortes óseos. Prácticamente la máquina no se va más allá. Ese es el objetivo, que no se vaya más allá. ¿Por qué? Porque si no puede lesionar diferentes estructuras. Y a nivel de la imagen del lado izquierdo de la pantalla se puede ver cómo va quedando nuestra prótesis, básicamente. A cuántos ángulos va a quedar, si está quedando en varo, en valgo, si está inclinado en flexión, extensión. Son puntos como técnicos que nosotros como tal tomamos. Y consideraciones, como tal, de consideraciones como tal de la cirugía robótica, hoy en día es como tal, la curva de aprendizaje es moderada, al aumento ligeramente del tiempo quirúrgico inicial y los costos de equipo y consumibles. Básicamente, la prótesis
de tal marca, solamente del robot de tal marca, solo puedes poner sus prótesis de tal marca. Entonces a veces no te da juego de poder jugar con otras prótesis y lamentablemente a veces muchos pacientes no tienen seguro de gastos médicos, entonces te dificulta eso y tienes que irte con una prótesis más barata, pero no se puede adaptar al robot. Y bueno, como tal, pacientes que tengan defectos óseos muy grandes, prácticamente ya se pueden hacer copas a la medida, hacia el sastre. Prácticamente hace una tomografía, se manda a estudiar y te dice exactamente cómo se va a colocar nuestra copa. Cada vez hay vástagos mucho más porosos, de tantalio, prácticamente para que tenga una integración mucho más duradera y para que cada vez duren más ese tipo de implantes. Y del lado izquierdo son implantes de cerámica. Hoy en día cada vez se está utilizando más la cerámica porque se ha visto que duran muchísimo más tiempo que otros tipos de implantes. Entonces, cada paciente trae una historia, expectativa y sueño. El verdadero reemplazo articular moderno es aquel que escucha, acompaña y adapta la cirugía de cada persona, no al revés. Prácticamente el objetivo de la plática no era enfocarnos un poco detalladamente de cómo uno opera, porque es algo que como ortopedista, sino es explicarles que esto va más allá. Prácticamente es enseñar al paciente lo que se va a enfrentar, cómo nos vamos a enfrentar y que el médico esté con el paciente durante el proceso, que para nosotros operar es lo más fácil. Sin embargo, la parte más compleja es el proceso y hay que estar con ellos y hay que enseñarles y hay que resolver cualquier duda que tenga el paciente. Gracias.